Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Voy a hablarles acerca de caminar en fe. Y el título de este mensaje es que nada te impida caminar una vida de fe. ¿Cuántos creen que el futuro que nos espera es mucho mejor que el presente y el pasado que hemos vivido? Pues su palabra sí lo enseña. La palabra de Dios dice que el postrer estado de una casa es mejor o será mayor que el primero. Dice que las bendiciones que nos esperan no se comparan las presentes con las futuras. Así que hoy puedo declarar para su vida en fe en que el mes de junio será mejor que el mes de mayo, que el segundo semestre será mucho mejor que este primero, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero hay muchos impedimentos cuando se trata de creer o de caminar en fe. Antes de leer la palabra, recuerdo que cuando estaba muy pequeño, tendría unos 12 o 10 años, mi madre, siempre que yo pedía un permiso para salir a jugar a bola de trapo, a jugar al escondido, hacer alguna cosa en la calle, pues antes se podía mucho, no había internet, entonces uno salía a la calle, ¿cierto? Y eso era una goma, el poder salir a la calle y jugar. Y recuerdo que mi madre me decía: si vas a salir, primero, ayúdame con esto. Y había algo que hacer, ya sea lavar los platos, ayudarle a barrer la sala, el comedor, posiblemente los baños, asearlos, pero había algo que hacer. Cuando estaba niño yo decía, mi mamá sí molesta, ¿por qué siempre tiene que ponerme a hacer algo? Y siempre fue así. Hoy puedo entender que ella me estaba preparando para la vida de fe. O sea, ella estaba tratando de mostrarme que la vida requiere de sacrificios, de esfuerzos para lograr que las bendiciones puedan alcanzarse. En otras palabras, la vida cristiana no consiste en orar y que Dios haga. La vida cristiana consiste en algo más, en orar y poner de nuestra parte en todo lo que sea necesario. El apóstol Santiago habla esto de poner en obras lo que conocemos o lo que sabemos. Y es necesario preparar nuestra vida de fe, porque sé que Dios quiere bendecirnos de una manera poderosa. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En esto Dios quiere hacer de tu vida un Edén. Dios quiere que te vaya bien en todo. Pero está en tus manos, está en ti si cada una de estas cosas pueden ser desatadas. ¿Alguien está aquí y me puede entender? La palabra de Dios dice, ¿y quién como Jesús para enseñarnos que en todo
fue atribulado, pero permaneció y venció. ¿Quién como Jesús para enseñarnos que Él fue tentado en todo? Pero ¿sabes qué? Lidió con la tentación, escogió y determinó qué debía hacer, y por eso Dios pudo bendecirlo. Él fue 100% Dios, pero también fue 100% un hombre. Y sabe, ese 100% hombre era para que tú y yo sepamos de que sí se puede caminar en la vida, una vida de fe, una vida de obediencia, porque en la medida que caminas en fe y obediencia, las ventanas y las puertas de los cielos tendrán que abrirse para derramar su bendición sobre ti y sobre mí. Aquí hay una mamá que debe estar clara en que lo que has sembrado en ese hijo, por cuanto lo has sembrado, tienes que perder el temor, porque Dios a su tiempo lo llamará, lo escogerá y Dios hará de él lo que ha prometido. Muchas veces podemos creer que a Dios se le olvidó lo que nos había prometido, pero no es así. Yo estoy aquí para decirte, Dios y su palabra se cumplirán en esta tierra. Mientras tanto, necesitamos alinear nuestro corazón al corazón de Dios y permanecer fieles hasta la muerte. La palabra de Dios dice, en esto de caminar una vida de fe, Jesús dice en la palabra, Mateo 4, versículos 1 al 11, habla del momento en el cual Jesús fue tentado 3 veces por Satanás. Capítulo 3 habla de ese momento en el cual él fue obediente para ser bautizado. Y se complace el Padre, y en una forma de paloma, el Espíritu Santo llega a él, y del cielo se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, en él me complazco. Y en el versículo 4, capítulo 4, veo entonces cuando inmediatamente Jesús entra en las tentaciones en el desierto. Entonces Jesús, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto. Hola, sí, mucho mejor ese tañato. Dice que fue llevado el Espíritu al desierto, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: de cierto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, verso 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Verso 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Con esto quiero entrar en darte el propósito de esta enseñanza, es enseñarte a que puedas caminar una vida de fe. El enemigo no se digna en tentar lo que ya está tentado. Él tienta lo que está consagrado. Si usted se da cuenta, al que está ebrio, al que está consumiendo drogas, ya tiene un futuro. Ya el enemigo lo tiene bajo su yugo. Pero me he dado cuenta que el diablo busca tratar de desviar el propósito de los hijos de Dios. Si usted se da cuenta, Jesucristo se bautizó. Eso es consagrarse. Jesucristo tomó la decisión de hacer un ayuno. Eso es consagrarse. Y en la medida que hay una consagración, permítame decirle, el enemigo viene para tratar de hacer tropezar o hacerte caer. Y hay algo que él es muy sutil. Le gusta tentar con las debilidades que has dejado. O le gusta tentar con aquellas cosas que tal vez en tu corazón le has cerrado la puerta. Él conoce qué es lo que tú quieres, qué es lo que tal vez con lo que tienes luchas, y con ello finalmente querrá manipular. Ahora, cuando hablamos del ayuno, hablamos de la consagración. Pero cuando hablamos de un desierto, estamos hablando de la prueba. Si bien usted nota, en medio de una consagración, siempre tendremos las luchas y las pruebas. Mientras caminemos una vida de fe, mientras tratemos de vivir una vida de obediencia, siempre estaremos latentes a que el enemigo esté como león rugiente. Lo hizo en Jesús, lo va a hacer en cada uno de nosotros. Pero te tengo una buena noticia. Si resistes al diablo, él huirá de ti. Si resistes al enemigo, Dios te va a dar la victoria. Y en la medida que vas avanzando, vas acrecentando, vas aumentando en tu fe. Y cada día, entre más fuerte seas, más victoria de Dios tendrás para ti. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Necesitamos una fe que pueda ser resistente ante cualquier ataque del enemigo. Necesitamos una fe viva, necesitamos una fe activa, necesitamos una fe real. No una fe solo en palabras, no una fe solamente en un canto, no solamente una fe que nos lleve un domingo a poder pasar un tiempo con el Señor. Necesitamos una fe 24/7, que en medio de cualquier angustia, de cualquier adversidad, podamos levantar nuestros ojos, nuestra mirada al cielo y saber que el que está con nosotros es más poderoso que aquel que está en el mundo. Y si Él está con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda en contra de nosotros. Necesitamos caminar en fe. Y sabe, yo descubrí en este pasaje por lo menos tres amenazas que como cristianos vamos a experimentar en nuestro caminar en fe. El león anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y escúcheme bien, no está buscando allá afuera, nos busca a la iglesia aquí adentro. Número 1, los deseos de la carne.
Número 2, el espíritu orgulloso y altivo. Y número 3, una falsa adoración. Son 3 cosas en las cuales vi la tentación. Tenía hambre, le dijo, ¿y por qué no comes pan? Esto habla de la carne, los deseos. Lo llevó al lugar más alto y le dijo, lánzate, no eres el Hijo de Dios. Vendrán ángeles a salvarte y no te pasará nada. ¿Sabes qué? Esto me habla de la altivez, del orgullo. A veces nos subimos muy alto. El orgullo habla de altivez. Y número 3, le dijo, todo te daré, todos estos reinos, riquezas, poder, si me adoras. Una falsa adoración. Hoy quiero compartir con ustedes el primero de las amenazas que necesitamos estar persuadidos como cristianos para no claudicar: los deseos de la carne. Entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién ha hecho un ayuno por lo menos de 20 días, 21 días? ¿Quién ha hecho un ayunito de 3 días sin nada de comer? Uno se va volviendo loco. Claro que, déjeme decirle que cuando ya usted ayuna, después de que pasa la semana, puede venirse 30 días, 40 días que usted ha vencido. Él había ayunado. Él se había ido 40 días y 40 noches, y cuando hablamos de 40, estamos hablando de una obediencia. Había un propósito en medio del ayuno. Y cuando hablamos de esos 40 días y 40 noches, estábamos hablando de que él estaba rindiendo su vida a Dios. Dios tenía propósitos con él en la tierra, pero tuvo hambre. Esto es para que usted sepa que si él tuvo hambre en medio de un ayuno, usted y yo también nos puede dar hambre en medio del ayuno. Y no es malo. Lo malo está en tomar lo que es santo y profanarlo delante de Dios. Y esto quiso hacer Satanás cuando le dijo, ¿por qué? Versículo 3, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es fácil. Los deseos de la carne simplemente están hechos para no glorificar a Dios, sino glorificar tu voluntad. Bueno, la palabra glorificar tu voluntad no está bien. Es para hacer tu propia voluntad. Mientras tú quieres agradar a Dios, la carne quiere agradarse a sí misma. Todos sin excepción somos atacados por el enemigo. ¿Cuántos aquí dicen amén a eso? Todos de una u otra forma somos atacados por el enemigo. Jesús lo demuestra, él mismo fue atacado por el enemigo. Y dice que la carne es débil, pero el espíritu nos hace fuertes. Y cuando hablamos de la carnalidad, hoy la televisión, el internet, la relación, el mundo con el que tú habitas, las personas con las que a veces uno está, sabe, lo llevan simplemente al hombre a tratar de pecar. ¿Está usted consagrado a Dios? ¿Dejó de tomar? Y el primero que se encuentra antes del fin de semana, el jueves, que dicen, es el amigo. Y el amigo que usted le gastaba, ahora resulta que no, ahora él le gasta a usted
todo con el ánimo de tratar de hacerlo desviar. El enemigo tratará de dañar la consagración que tú tienes para tu vida. Los hogares, el esposo fiel, pero resulta que hacen la fiesta por la noche. Y entonces en la noche se mete la noche loca esa e invitan a una serie de muchachitas jóvenes que abusan de ella, y está este hombre allí tratando de agradar a su familia, a su esposa, pero el enemigo, y eso antes no pasaba, pero ahora puede llegar a pasar. No sé si me estoy haciendo entender, pero cada vez que usted busca consagración, el diablo tratará de desviarlo, el diablo tratará de distraerlo. Los deseos de la carne apuntarán a suplir o a saciar una necesidad sin medir las consecuencias. Cuando hablamos de carnalidad, estamos hablando de que a veces cometemos errores sin medir las consecuencias. Las cosas pasan y la verdad, no pensé nunca en lo que iba a poder, en las consecuencias que esto me iba a traer. Cuando hablamos de los deseos de la carne, pensamos en el hoy, pero no meditamos en lo que va a pasar mañana. ¿Cuántos han visto un programa que se llama Alerta Aeropuerto? Ese es un programa que los fines de semana me siento con mi esposa y me veo. Pero hay algo que sucede, bueno, para los que no lo han visto, en el aeropuerto suceden cosas muy extrañas. Y una de las tantas es que la gente lleva sustancias prohibidas a otros países. Y la policía hace todo un programa donde chequea a la gente y mira sus posturas, estudia su perfil y los captan, y resulta que llevan drogas, sea en el cuerpo, en las maletas. Pero finalmente lo que quiero decirles es que cuando los toman, ellos dicen, primero, no parecen nerviosos, todo está bien. Pero cuando los descubren, cambia todo y dicen, yo no sabía lo que estaba haciendo, lo hice por una necesidad. Por un momento todo lo que hicieron, pensaron que las cosas iban a salir bien y que nada iba a pasar. Pero en un segundo todo cambia. Y ahora lo que no pensaron que iba a pasar sucede. Y muchas familias. Entonces los hijos presos, o las mujeres presas, o los esposos presos, con 10 o 15 más años de prisión. ¿Todo por qué? Porque lo carnal siempre te va a llevar a lo primero, pero nunca te va a poder a meditar en lo postrero. Siempre cuando el enemigo viene a mostrar lo primero, y tal vez lo primero no es finalmente lo que Dios quiere. Las cosas rápidas, el dinero rápido, las decisiones que a veces tomamos de una manera sin pensar, porque pensamos que es una solución inmediata. Déjeme decirle, para vivir una vida de fe, usted tiene que aprender a meditar y a esperar lo que Dios pueda decirle. No cometa errores. Hay gente que se casa porque la joven es muy linda. De pronto piensan que de un momento a otro ya pueden hacer la vida. Ay, no, es que tiene un hijo, no importa, yo me caso con ella. Y después, cuando viene el tiempo, están peleando. Recuerde algo, cuando usted se casa con alguien que tiene un hijo, ya es parte de su vida, es su hijo también. Así que usted tiene que pensar en ello, porque después va a sufrir ese pobre pequeño. Pero ¿qué hacemos? Nunca pensamos en esas cosas, sino estamos pensando solamente en lo que es inmediato. Y el enemigo nos puede engañar. ¿Cuánta gente no ha ganado dinero por hacer cosas deshonestas? Por prestar una firma. Pero resulta que pasa el tiempo y poco a poco
las cosas se van abriendo, los casos se van las empresas comienzan de una u otra forma, todo lo que es secreto un día se descubre y después usted no sabe qué hacer. Le toca salir del país, le toca tener una vida oculta. ¿Todo por qué? Por decisiones. Así que lo primero que tenemos que entender es que los deseos carnales tenemos que abrir nuestros ojos a ellos. También en esto, el deseo de la carne es un pretexto con intereses demasiado altos. ¿Usted ha pagado algún día, ha pedido prestado al pagadiario? No me diga así, solo piénselo. Dios mío, he atendido personas. Eso es una locura. Cuando usted hace las cosas carnales, cuando los deseos carnales lo gobiernan, ese es un interés muy alto que finalmente usted va a pagar. Los placeres son momentáneos, son pasajeros, pero las consecuencias pueden ser eternas. Adán y Eva, un fruto prohibido, un fruto de todo un mundo lleno de naturaleza, de cosas buenas, pero un árbol y una fruta, dañó sus vidas para siempre y nos la dañó a nosotros. Pero gloria al Señor, que Él es el segundo Adán, que vino a plantarnos y a darnos de un fruto lleno de bendición y de gracia, perdón y restauración. Pero no es bueno volver a repetir lo que ya hemos vivido. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. No podemos convivir entre el pecado y la iglesia. Necesitamos alinear nuestro corazón a Dios y saber que el pecado no tiene nada que ver con el Señor. Él ama al pecador. Él ama al pecador, pero desecha el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 5. Dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué ocasiona el pecado? Muerte. Hace unos meses escuché de una joven. Su hijo, con 5 o 6 años, se montaba en la cuna de la niña. Estoy hablando de las maquinaciones del enemigo, los deseos de la carne, y cómo la carne, cómo las consecuencias a futuro pueden ser de maldición. Por eso es importante nosotros dejar el pecado, porque caminar una vida de fe necesariamente tenemos que apartarnos del pecado. Esta joven, su hijo de 6 años, lo vieron, ella se preocupó porque se subió a la cuna, una bebé como de 6, 7 meses, y quería tener relaciones con su hermanita. Esta mujer visitó su iglesia, fue al pastor, y le dio mucho temor lo que ella estaba viviendo, porque su hijo lo veía muchas veces viendo televisión, internet, cosas que no eran buenas, y ella estaba con un temor en su corazón. No había dicho nada hasta que vio que el niño trató de abusar de su hermanita. Y ella fue, y hablando con el pastor, descubrieron algo. Ella había tenido al niño, pero no sabía cuál era su padre, porque era una prostituta. Fue una prostituta. Y dice que cuando concibió, cuando era en una orgía, y ella no supo cuál fue su papá. Ella finalmente pasó el tiempo, recibió al Señor, se casó, un nuevo esposo, organizó su hogar,
Pero mire cómo el diablo usó una puerta que ella había abierto. Fue lavada por la sangre de Cristo, amén, perdonada, amén, justificada, amén. Pero el diablo había encontrado una puerta abierta y ya quería comenzar a maldecir el siguiente hogar o la vida de ella. Y esto es para decirles que en el pecado a veces nosotros decimos sí hasta el día de hoy, pero escúcheme bien, hay cosas que hay en el pasado, las cuales usted y yo tenemos que cerrar y cancelar en el nombre de Jesús. Tenemos que renunciar a ellas y aún dejarlas de practicar. La Biblia dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, que tenemos toda autoridad. Nosotros, Dios nos ha dado autoridad para cortar con toda maldición que tengamos, que venga en nuestros ancestros. Pero necesitamos entonces caminar en bendición, caminar en consagración. Y si hay puertas que un día fueron abiertas, y si hay puertas que un día, por cualquier cosa de la vida, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Porque estoy seguro que muchas de las cosas que podemos experimentar hoy, ruina, pobreza, pueden venir de nuestro pasado. Puede venir de una maldición de un abuelo. Y es bueno que hoy podamos entonces entender que en el nombre de Jesús todas esas cosas se van a romper, porque en Él somos nueva creación. Pero también nos alerta para estar atentos en que no podemos claudicar y en que no podemos dejar que el enemigo tome partida de nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo menciona cuáles son esos deseos de la carne. ¿Cuáles son las cosas que usted y yo luchamos y que necesitamos en el nombre de Jesús reprender, detener y echar fuera? Versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no ¿qué? Note eso, satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra quién, y el deseo del Espíritu es contra quién. No comulgan, no se relacionan, no van, no pegan. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Manifiestas son las obras ¿de quién? De la carne, de nuestra humanidad. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Note algo, que ahí está la parte sexual. Ahí está la parte que el mundo le llama normal. Pero Dios en su palabra dice: son deseos carnales. Y mientras sean deseos carnales y tú no los gobiernes, sino que ellos te gobiernen a ti, puede que abras esa puerta de maldición para tu vida, para tu generación, para tus hijos. ¿Por qué a veces el dinero no te alcanza? ¿Por qué a veces sientes que el hogar se está decayendo? ¿Por qué sientes que no te va bien? Quiero que examines esta palabra de Gálatas 5, porque si hay cosas en las cuales tienes hoy que renunciar, cerrar esa puerta y echar fuera, tienes que hacerlo. Versículo 20 dice: idolatría, hechicerías. Esto tiene que ver con el ocultismo. Algunos cristianos todavía leyendo el horóscopo. No
No ignore, eso no está bien. Su destino está en el Señor. Él tiene contados sus días. Usted quiere saber lo que Dios tiene para usted, abra la palabra de Dios, abra su corazón y confíe en Él de que ese día Dios lo ha hecho para usted, que será un día bendecido porque así Dios lo ha declarado. No necesita del horóscopo, no necesita del hechicero, no necesita del brujo, de la bruja, no necesita que le lean la carta, el tabaco, no necesita llevar un santo en la cartera. No necesita prender una vela, eso es brujería. No necesita ir a ponerle ni velas ni flores al muerto. Yo sé que su mamá usted la quiso mucho, pero ya está con el Señor. Cada vez que usted va y toca y dice quiero hablar con usted, usted está cometiendo una acción de hechicería, ocultismo, hablando con muertos. La palabra de Dios dice que el que murió está esperando en el seno de Abraham. Un día los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos creído. Así que puede ser la mamá, el hermano, el primo, el tío, la persona más amada. Deje de decirle ya está en las manos del Señor. Hoy no está, y si usted habla con Él, está hablando espiritismo. Son cosas ocultas y eso resta bendición en su vida. ¿Alguien está hoy entendiendo que no podemos hacer tales cosas? Aunque parezca que el mundo las hace porque es una manera de no todo lo que el mundo hace, nosotros debemos hacerlo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Escúcheme, antes de herejías y disensiones, todo lo personal, todo lo relacional. Gente que es celosa, gente que se levanta y arma pleito, gente que no sabe vivir si no pelea, gente que no sabe pelear si no tiene un chisme en la boca. No es vida si no tiene un chisme. No, eso, escúcheme, está dentro de las cosas carnales. Ay, pero eso no es tan... Sí, es malo. Y si está aquí, es tan malo como la hechicería, como la brujería, como el adulterio, como la fornicación. Está en las tablas, está en la ley del Señor. Está escrito para que usted y yo trabajemos en ello y le digamos al enemigo no más. ¿Alguien lo puede creer? Herejías. Cuando hablamos de lo que la palabra no dice, cuando creemos en lo que cualquiera dice, cuando le creemos a lo que yo voy a la iglesia que sea, después de que hablen de Dios, no, Señor. Usted tiene que aprender a estar en una sana doctrina donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde creamos en el bautismo en lenguas, donde creamos en el bautismo en el Espíritu, donde creamos ser bautizados en aguas, sí, y creer que Jesús no solo murió, sino que resucitó y va a venir por nosotros, por una iglesia limpia y santa. ¿Cuántos están esperando ese momento? Mucho cuidado con ir a iglesias donde cogen el agua, donde cogen el trapo, se lo santifican y usted dice, no, tráigame la foto. Sí, hay cosas, actos proféticos, pero hay iglesias que se dedican a la santería y a la hechicería y usted no se da cuenta. Y sanan en el nombre de Jesús. Pero les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, ese día. Envidias, homicidios, borracheras, pero eso no es nada. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. No, es que no le estás haciendo nada más, le estás haciendo daño al templo del Espíritu Santo. Tú no eres tu dueño es el Señor. Él habita dentro de ti. Y si tú vas a consumir cualquier licor, trago que te lleve a emborracharte, a cometer una locura, estás pecando, estás mal. No puedes vivir así. Tienes que arrepentirte y tratar de decir, Señor, perdóname, ayúdame. Ahí está la palabra orgías. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas
1, 2, 3. Póngase sobre sus pies. Vivir la palabra es como el que está estudiando. Los de párvulo no se les exige mucho, pero están aprendiendo en párvulo. No, pasar a primaria y ya se les exige un poquito más. Luego pasas a bachillerato y bueno, ya no tienen mucha consideración contigo. Luego te gradúas y vas a la universidad y ahí sí las cosas cambian. Luego te enfrentas a la vida y esa sí no tiene misericordia. ¿Cierto que sí? Uno va transitando, va avanzando. La vida con el Señor debe ser igual. Todos los días debes crecer. Todos los días debes madurar. El mensaje de hoy es vivir una vida de fe, caminar en esa vida de fe. Y el primer impedimento que hay son las obras de la carne. Lo primero que va a impedir que tú sigas creciendo son las obras de la carne. Lo que no deja que seas bendecido y que Dios pueda bendecirte plenamente son las obras de la carne. Lo que no ha permitido que en casa llegue la abundancia y que la bendición, la alegría. ¿Cuántos quieren tener un hogar donde se respire la paz, la bendición? ¿Sabe qué es? Nosotros mismos con obras de la carne. No nos damos cuenta, pero dañamos lo que Dios está construyendo. Yo le invito en esta noche con sus ojos cerrados. Allí en el lugar donde usted está, Dios quiere, anhela venir a esta casa, venir a su hogar, venir a su corazón, comenzar a arreglar todas las cosas. Pero hay algo que es necesario y Él no va a hacer por ti. Y es apartarte, dar un paso al costado con aquellas cosas que hoy sabes que tienes que simplemente rendir. Y escúchame bien, no es la oración, Señor, ayúdame. No, Él te entregó su Espíritu Santo. Ya Él murió en la cruz por ti. Ya Él se llevó todo dolor, toda enfermedad, toda maldición. Ya Él te entregó la victoria. Pero ¿sabes qué sucede cuando vuelves a recaer? Le estás entregando las llaves a Satanás para que Él haga lo que quiere. Pensando en esto, hoy quiero que tú le ores al Señor y hagas un pacto con Él. Mira, el Espíritu Santo es como el horno microondas. Él te anuncia cuando ya la comida está caliente. Él pita. El Espíritu Santo es tu ayudador. Y yo voy a pedirle que el Espíritu Santo, cuando vayas a cometer el error, cuando vayas a hacer lo que no le gusta a Él, el Espíritu Santo te va a llegar aquí adentro con un temor santo que tú tengas que salir corriendo, huyendo, dejar tal vez el amigo, la amiga, tal vez comenzar a hacer lo que no habías podido hacer, huir de ese lugar. El Espíritu Santo te va a ayudar porque Él es tu ayudador. Él te va a alertar. Cierre sus ojos. Padre, yo pongo tu iglesia delante de tu presencia. Si hay algo especial que tú quieres en nuestra vida, es que te agrademos. Y si hay algo que tú también buscas en nosotros, es que tú puedas bendecirnos de una manera especial. Estoy seguro que en medio de la arquitectura espiritual que tú estás levantando en cada uno de nosotros, estoy seguro que hay algo que tú puedes hacer, y es alertarnos. Yo te pido, Espíritu de Dios,
aquel que está sufriendo con atracciones sexuales, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdale. Más que ayúdale, alértale. Que venga el Espíritu Santo y pueda convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Aquel que tal vez desea tener ese hogar con sus hijos, esposa, pero tal vez está con una doble relación, Espíritu Santo, convéncelo. Todo aquel que tiene enojos, iras, contiendas, parece algo regular, pero Espíritu de Dios, te pido que tú pongas libertad en ese corazón. Te pido que con tu santo sello espiritual puedas, Señor, llevarte toda nuestra angustia, toda la adversidad, todo aquel oprobio que a veces pueda existir en el corazón, libéralo ahora. Espíritu de Dios, ayúdanos a vivir una vida santa, consagrada a ti. Que podamos, Señor, agradarte. Que cada mañana al levantarnos y aún al acostarnos podamos hacer un análisis de las cosas que fueron agradables, pero también de las que Dios son desagradables, para poderlas corregir. Hay alguien en este lugar que va a tomar decisiones porque tal vez los amigos que tienes necesitas dejarlos. Dios los ama, sí, pero tal vez no eres tú quien tienes que alcanzarlos. Ellos van a terminar a ti dañándote. Por eso hoy el Espíritu Santo te dice: apártate y deja que yo haga la obra en ellos. Apártate. Hay alguien aquí que está a punto de hacer un negocio, pero ese negocio tiene una letra, algo por debajo, letra menuda, y no es correcto lo que vas a hacer. Ten paz y el Espíritu Santo te convenza de que las cosas que Él hace son perfectas y no necesitas hacer las cosas torcidas, malas. Señor, te damos gracias porque en esta noche creemos que caminaremos en fe y todo lo carnal, todo lo débil en tus manos, Señor, será enderezado y será fuerte. Hoy creo en que Dios a ti te dará las fuerzas para caminar en integridad y en santidad delante de Él. Bendigo tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu casa, en tu hogar. Bendigo tu entrada y tu salida, y a partir de este momento tienes la autoridad y la unción para decirle no a lo que tienes que decirle no, y sí a lo que el Espíritu Santo te diga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que antes de irse le dé la mano a 2 o 3 personas y le diga: en Cristo eres más que vencedor. Bendígalo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.